Perfecto. Entonces, toda esa antesala te ha servido de las asignaturas pues, que has cursado y que has aprobado ya a lo largo de tu carrera y de tu plan de estudio, te ha servido de mucho para poder comprender de mejor manera pues, todo este proceso, pues, adicional pues, a la práctica que has tenido en la parte del Poder Judicial. Entonces, también eso te fortaleció los conocimientos. Entonces, es algo de que hoy el tema, que sería la unidad 3 que son los centros que administran la parte de la mediación, todo el proceso como tal, ¿verdad? De mediación y arbitraje, específicamente en conflictos de intereses, en este caso los árbitros, es, digamos, la temática que vamos a abordar. Es un tema corto, es un tema sencillo, pero bueno, te voy a compartir aquí presentación. Ustedes pues me confirman, porque aquí tenía dos, pero bueno, vamos a comenzar con esta. Vamos a comenzar con esta para que podamos, porque aquí tengo aún aclaro que en el momento que miremos algunos puntos ahí importantes sobre los centros de mediación. Algunos no están actualizados aún, el sistema todavía no lo ha actualizado por todos los cambios. Vos sabés que la PGR ahora los va a tener a cargo, también los centros ya no los va a tener a cargo la Corte Suprema de Justicia, pero todavía no se ha dado mayor información de cómo pues, van a estar distribuidas, pero pues sabemos que siguen funcionando los que por el momento están acreditados. Entonces es importante que dentro de hablar de los centros de mediación con la vigencia de la ley 540, que es la ley de mediación y arbitraje en el año 2005, pues la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos asumió la facultad de acreditar todos estos centros administrados en primer lugar con acreditación en una primera instancia de 22 centros de mediación ubicados pues, a lo largo de todo el país. Esto pues lo ha prestado un excelente servicio a la población porque se han logrado resolver conflictos de toda índole, porque ahí lo vamos a ver que la mediación se da en la parte de familia, se da en la parte civil, se da en la parte penal, en algunos de los casos cuando amerita, que lo vamos a ir también viendo más en los casos de adolescentes. Entonces, han tenido un resultado positivo porque ha ayudado a descongestionar, ¿verdad? Lo que es el sistema jurisdiccional, porque la intención de crear estos centros es eso, abonar y ayudar en conjunto con la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos a poder dirimir esas controversias o esas diferencias que existen entre personas naturales o personas jurídicas. Entonces, el grado de desarrollo y consolidación de estos centros de mediación varía de un lugar a otro. Entonces, algunos han desarrollado un excelente nivel de sostenibilidad, mientras que otros pues no han venido decayendo y a veces pues la misma población desconoce cuáles son esos centros de mediación autorizados o acreditados para poder ellos ir a solicitar el servicio de mediación o bien el servicio de arbitraje. Pero no obstante, pues el Código Procesal Civil de Nicaragua, que es la ley 902, también está reconociendo la importancia estratégica de los métodos alternos de resolución de conflictos, especialmente el de mediación, y esto lo podemos ver también en el CPSN, que es en el Código Procesal Civil de Nicaragua, en el artículo meramente 407, que refiere pues, a que en dicho articulado pues, las facultades que deben de realizar estos centros de mediación. Con esa facultad que la misma ley le da a estos centros de administración del método de resolución alterno de conflictos, más específicamente conocidos por nosotros como centros de mediación, se han determinado un sistema de justicia alterna y de conformidad específicamente al articulado de la ley 540 del 67, refiere efectivamente la dirección y resolución de alterna y la existencia de estos centros de administración como una forma institucional de mediar o arbitrar. Estos centros de administradores de métodos alternos se organizan con personas naturales o personas jurídicas de acuerdo a la ley, y son entidades privadas que se rigen por su propio reglamento de funcionamiento, reglamentos de éticas y tarifas que por conceptos de gastos de administración y de honorarios de los mediadores y árbitros establecen.
Entonces, por eso es que te digo que aun cuando las partes de manera voluntaria deciden someter sus conflictos ante estos centros autorizados o acreditados, pues saben que deben de pagar un porcentaje, que si no me equivoco, hasta hace poco estaban cobrando un 10%, ¿verdad? Sobre el monto, esto pues lo estaban implementando los centros. No sabemos en el transcurso del año si va a haber algún cambio o ajuste respecto a ese porcentaje que en un inicio se estaba requiriendo y se estaban pidiendo las partes. Entonces, la ley de mediación y arbitraje no faculta la habilidad para acreditar a personas individuales como mediadoras, pero recuerdas que en un momento, creo que aquí mismo en la misma universidad, en un determinado tiempo, cuando la doctora Leo estaba viva, que en paz descanse, ella solicitó como Universidad del Valle la acreditación del centro de mediación de la universidad, el cual efectivamente fue autorizado. Posterior a esto, de la acreditación, solicitó la preparación de los mediadores que pertenecían al Centro de Mediación Univalle, no a título personal. Y es ahí donde varios docentes, y estaba incluido en su momento, pero penosamente tenía, creo que 2 audiencias programadas para esa semana porque es un curso súper intensivo que teníamos que recibir de la DIRAC y a mí me fue imposible pues estar tiempo completo y aquí sí te exigían para poderte formar y darle los instrumentos necesarios para poder realizar pues un correcto proceso de mediación porque ellos te dan seguimiento, tienes que llenar formatos, hasta acuerdos al modelo que ellos tienen estructurado, se tiene que pasar el reporte mensual de los acuerdos o los no acuerdos, remitir los acuerdos debidamente sellados con los requerimientos que ellos solicitan, porque recuerde que estos deben de ser registrados e inscritos en los libros del juzgado, etcétera. Entonces, ese se tenía que cumplir. Pero sí, sí, por ejemplo, ya que la profesora Leo, la profesora yo creo que el profesor Bernabé también estuvo participando en el proceso y una docente que ustedes ya hasta se me olvidó el nombre, una bajita, blanquita, que tuvieron, aquí estuvo también por mucho tiempo, Modesta, la pastora Modesta, ella también entró en ese proceso en su momento y pues y penosamente pues yo no pude, ¿por qué? Porque efectivamente se acreditan a personas meramente jurídicas. El fundamento legal de los centros de administración de los métodos alternos de resolución de conflictos, el fundamento legal de estos centros está dado en primer lugar por el artículo 160 de la Constitución Política de Nicaragua, el que establece que la Administración de Justicia reconoce la participación ciudadana, en el acceso a la justicia a través de los métodos de resolución alterna de conflictos. Entonces ya su origen lo tenemos en la Carta Magna y de ahí pues que se da la creación en el 2005 de la ley 540. En segundo lugar, por la ley de mediación a la que te estoy refiriendo y finalmente por las normativas de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos y las demás normativas que emite la misma entidad dentro de las facultades que la misma ley les otorga. Entonces, las entidades rectoras de estos centros de administradores de métodos alternos de resolución de conflictos, según el artículo 67 de la ley 540, son personas naturales jurídicas interesadas en administrar métodos de resolución alterna de conflicto o las entidades a los que estos pertenecen. Deben acreditarse de previo ante la DIRAC, que ya lo habíamos dicho, además de que ellos deben de ejercer en conjunto la función de mediadoras y árbitros internacionales. Esto pues ya hoy por hoy para ser árbitros internacionales sí ya lo limitan, la limitan en algunas cosas y tiene que cumplirse con otros requisitos adicionales. Pueden darse o que se pueden resolver a través de la mediación y el arbitraje, se pueden resolver y acceder a estos centros, aquellos conflictos, por ejemplo, conflictos de materia civil, de aquellos que se pueden mediar. Hay unos que excepcionalmente, porque representa peligro para la persona, no omiten el proceso de mediación e inician un proceso judicial de manera directa. Entonces se puede hacer en materia civil, en materia penal, en delitos mediables, como son las faltas penales. Y de igual forma, pues en materia de arbitraje comercial,
que en los contratos mercantiles hoy por hoy siempre están poniendo estas cláusulas que en caso de diferencias o incumplimiento de alguna de las partes, objetos del contrato pueden hacer uso de la cláusula arbitral para poder pues, resolver la cláusula arbitral comercial. Ellos se pueden auxiliar a través de centros que estén debidamente acreditados. Algunos van más allá y algunos ya te ponen los centros, el centro de mediación. Hoy por hoy, en su mayoría, como sabes que han habido cierres de varios centros, he logrado ver, porque los he tenido a la vista, algunos contratos comerciales que incluyen y ya ponen el centro de mediación de One. Entonces, casi muchos están haciendo uso de ese lugar, de esta universidad, para poder someternos a mediación o arbitraje. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos que los centros de mediación y arbitraje son entidades administradoras de procesos de mediación y arbitraje debidamente autorizadas para este tipo de servicio a título oneroso gratuito, y estamos claros de que ningún centro te va a pedir la acreditación para poder operar y dar un servicio meramente social o 100% social. Ellos, por lo menos para gastos administrativos y demás, en algunos pueblos, en algunas ciudades, por ejemplo en Masaya, no sé si recordás el Borivega, que es un despacho legal. Ellos generalmente, pues lo que piden son, digamos, algunas cifras simbólicas para gastos pues, de papelería y de movilización, entiendo. Nunca hay uso del servicio de ellos, ni previo pues a ser abogado, no. Y posterior mucho menos, pero sí mucha de la población hacía uso de los abogados que el centro les brindaba, porque les salía menos costoso que contratar a un abogado privado. Pero pues siempre hay ese ánimo de poder obtener algún tipo de beneficio. Entonces se organizan de conformidad a todos los requisitos que ya te había referido y que lo vamos a ver en el artículo 67 de la ley 540. El fundamento, ya lo dijimos, que se encuentran en nuestra constitución política, ahí avala que la existencia de el centro de mediación como tal, y es importante siempre pues, mantenerlo. Ahí tenemos el 160 constitucional, las entidades rectoras, efectivamente, lo que ya te había compartido, que están bajo la dirección bajo la supervisión directa del Centro de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, ahora por la PGR, que entiendo que ya va a hacerse cargo de los centros de mediación, esperando cualquier otra comunicación adicional sobre cambios que sean en procedimientos y demás. Eh, en comparación pues, con Nicaragua, también a nivel centroamericano, como parte de legislación comparada, en Guatemala también existe una ley sobre centros de mediación y arbitraje que agregan todavía la colita de conciliación y otras entidades, porque ellos está claro de que hablar de conciliación es diferente a que hablemos de mediación y otra cosa es el arbitraje. Pero aquí nosotros solamente hace referencia a la 540 a la mediación y arbitraje como tal. Aquí te incluyen la conciliación, me parece atinado. Esto está desde 1995 vigente hasta la fecha. En Honduras también está regulado, existe la normativa, que es la 161-2000, que avala los centros de conciliación para poder resolver los conflictos en El Salvador. También está a través de un decreto ejecutivo que es 1914, que tal se refiere a la ley de mediación, conciliación y arbitraje, que está desde el año 2002. Si pueden ver, casi en la mayoría a nivel centroamericano incluyen la figura de lo que es la conciliación. En Nicaragua hablamos nada más de mediación y arbitraje del 2005. Costa Rica, tenemos la ley 7727, que es la resolución alterna de conflicto y promoción de la paz social. Esto relativamente tiene mayor tiempo que lógico que en Nicaragua, que está en 1997, y en Panamá también tenemos la ley de mediación y arbitraje a través del decreto número 5 de 1991. Entonces, ellos, al igual que en Nicaragua, si pueden ver, solamente se refiere a la ley de mediación y arbitraje. O sea, tienen el mismo nombre que nosotros tenemos en nuestra ley. Algunos de los centros, y es aquí donde te aclaro,
algunos de ellos ya no están actualizados los datos, pero esto era lo que teníamos previo. Puedo decirte al 2023 o anterior al 2023, en el cual han comenzado pues a cerrar algunos centros. Lo que es la Universidad del Valle solicitó el cierre voluntario en el tiempo que creo que eso ya se dio como en el 2020 o 2019, cuando ya la profesora Leo estaba un poquito indispuesta de salud y no podía hacerse cargo del centro. Ya solicitó el cierre voluntario. Se solicitó, pero nunca se dio respuesta hasta el año pasado, que mandaron correo y publicaron de que se cerraba el centro de mediación por no cumplir los requisitos. Nosotros, y te lo comparto, ¿verdad vos? Porque es la clase en la que estamos, que nosotros lo que hicimos fue aclararle a la Miranda que nosotros no hemos incumplido ningún requisito, porque durante el tiempo que marchó el centro se cumplió con todos los requisitos establecidos por la institución rectora, y se pasaban los reportes, los informes, hasta de acuerdo y demás en tiempo y forma. Y simplemente se había solicitado un cierre temporal, pero no había recibido respuestas, no le habían dado trámite todavía. En virtud de eso se aclaraba de que no era por falta de cumplimiento de requisitos, sino que había sido un acto voluntario, pero bueno, no hubo mayor cosa en esa parte. Entonces, si puedes ver, aquí en el departamento de Managua habían 6 centros autorizados. Lógico que por ser la capital, pues era el que tenía mayor número, seguido de La Raz, que tenía 3 centros de mediación autorizados, y después Matagalpa 2 centros de mediación. El resto de los departamentos, como Estelí, Minotega, Nueva Segovia, León, Chinandega, Chontales, Granada, Bonanza, Radán y Río San Juan, pues un centro nada más autorizado o acreditado. En su momento, el estatus funcional de estos centros estaban activos 15 y inactivos 8 hasta previo al 2023. La mayor de las causas, el por qué estaban desactivadas o que se les suspendía las acreditaciones, en primer lugar por falta de recursos y presupuesto. Pues tal vez algunos de estos centros sí brindaron el servicio total gratuito a la población para poder apoyar, pero sí los ahogó en el sentido de que se requiere efectivamente de inversión para poder imprimir las actas, remitirlas al sistema. Se requiere gasto de luz, mantenimiento de las oficinas que estaban habilitadas para mediación, etcétera. O sea, solo en eso sí se requería recursos, pero estos centros no los tenían, y esta fue la causa de desactivación del mismo. Hay otros por falta de desinterés, no habían demandas, no daban a conocer, no hicieron ninguna campaña publicitaria para dar a conocer la visión del centro, la existencia del mismo. Entonces hubo falta de esfuerzo y de interés de parte de los que tenían a cargo del centro. Aquí igual falta de publicidad y promoción, entonces la gente no sabía dónde recurrir. Casi siempre, por lo menos si nos ubicamos en Managua, centros de mediación que siempre la gente recurría era la UCA. Entonces se escuchaba la UCA en el centro de mediación, pero no era el único que existía. Y existía, por ejemplo, previo al cierre, estaba ya la UAM, estaba la UNAM, realizando, teniendo centros habilitados. La misma Univalle también estábamos como centros autorizados y acreditados, etcétera. Entonces hubieron otros que eso eran de los más conocidos, los primeros, que tenían pues ya un largo recorrido, conocimiento de la población. Entonces la competencia pues era notoria, ¿verdad? Y empezaba un poco más y la gente se sentía un poco más confiada. Entonces, durante este periodo, que es donde existe te puedo decir, datos estadísticos de los años anteriores de casos atendidos, entre el 2006 y 2012 se dieron atención a 13.201 casos, del 2013 al 2014, 2.246. Si puedes ver, pues aquí disminuyó considerablemente en el 2015, que es lo último que se tiene, un total de 1.149 casos atendidos. Eh, en cuanto a los centros de arbitraje específicamente, estaban estos, que eran los fuertes, que realizaban los procesos arbitrales como tal y emitían laudos arbitrales. En primer lugar,
era lo que estaba a cargo de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, CCSN, o ahí pues lo ponían a nombre de Antonio Leiva Pérez y la OPOLI en su momento cuando existía. También tenían ellos, estaban acreditados para ese proceso. En total, los procesos que se dieron hasta esa fecha del corte eran de 5.000, de 500, perdón, de 500. Primero te dije de 5.000, después te dije de 50, de 500, de 50 procesos arbitrales que ellos recepcionaron, conocieron, pero que al final emitieron autos arbitrales de esos 50, solo 31, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos eran en base a cuestiones legales, otros sobre equidad, las equidades pues, en su mayoría de géneros. Entonces, recordar, como te dije en un inicio, hay variedad de mediaciones previas que se pueden realizar desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, etc. Entonces, aquí es cuando nos referimos al tipo de arbitraje. Dentro de la tipología de los casos atendidos, normalmente fueron patrimoniales, incumplimientos de contratos civiles o mercantiles, pensiones alimenticias en materia de familia, conflictos de vecinos que casi siempre se dan también, están a la orden del día, por cuestiones de conflictos relacionados a contratos de arrendamiento, a cuestiones penales que son mediables en el sentido de las faltas, en las faltas acordate que no hay privación de libertad, sino son pecuniarias las resoluciones que emite lo que es el órgano local penal y lo que son para la parte de los arbitrajes comerciales. Cuando nos referimos al rol de los centros de mediación en el Código Procesal Civil del 2015, aquí aplicando a la mayoría de acuerdos o mediaciones, tenemos la del artículo 406, que es el ámbito de aplicación, el 407, que es la mediación previa al proceso, el artículo 408, que es la mediación durante el proceso y sus efectos, porque acordate que se puede, aunque el proceso haya iniciado en cualquier etapa de la misma, se puede dar una mediación. Entonces, aquí, cuando hablamos de la mediación es previo a cualquier proceso jurisdiccional que se realiza, y hay quienes simplemente pues, desean hacer uso nada más de la mediación. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir como centros para ser acreditados y puedan ellos funcionar como centros de mediación? En primer lugar, que la solicitud debe de presentarla por escrito, especificando el nombre de la razón social, la que representa, la indicación exacta de dónde están domiciliados, ubicados y nombre y apellido de la persona, su representante legal en este caso. Debe de acompañar una copia de su escritura, su pacto social, de la entidad junto con sus estatutos debidamente certificados por el Ministerio de Gobernación, certificado de acta de la Junta Directiva del órgano autorizado, según su constitución. En este sentido, recuerda que cuando son sociedades como tal, tiene que en reunión o en sesión, sea esta ordinaria o extraordinaria, tienen que decidir los directivos si van a solicitar o van a someterse al proceso de solicitud para que lo acrediten como centros de mediación. Eso quedan en los libros respectivos de la junta directiva o de accionistas, y eso se certifica ante notario público y ese es uno de los requisitos que se suma al paquete que ya te había dicho con anterioridad. Entonces, aquí es importante saber que tanto las personas jurídicas como las personas naturales, que en este caso son las que van a dar el servicio en nombre de representación de las personas jurídicas, deben de acompañar a dicha solicitud la documentación siguiente, la comunicación en la que se expresan contar con el local, ¿verdad? Con las condiciones previas para poder hacer o funcionar el centro de mediación, que efectivamente esté bastante sigiloso, que no estén compartiendo las oficinas con otras áreas. Recuerde que todo lo que se ventila al momento de las mediaciones y los arbitrajes es de riguroso sigilo sobre las partes junto con el mediador o el árbitro pueden conocer lo que se discute al momento de los actos de mediación. Entonces deben de prestar esa condición, ¿verdad? De que es un lugar que debe estar cerrado, debe tener su aire, debe de tener su papelería, debe de tener sus equipos tecnológicos, etcétera, para el correcto funcionamiento de la sala, ¿verdad? De mediación.
Estas deben de estar estructuradas no solamente a una mesa, por ejemplo, en la cual van a participar 3 personas únicamente, sino de que esté habilitado para poder mediar con mayor cantidad de personas, como es en los casos de arbitrales que ahí participan un poco más. Deben de establecer para poder verificar efectivamente el posterior el órgano autorizado o facultado para habilitarlos, el organigrama de funcionamiento en el que se debe detallar el nombre del director del centro, que va a estar a cargo del mismo, el nombre de la secretaria, porque se debe nombrar a una persona adicional que apoya al director del centro, la lista de los mediadores y los árbitros con sus respectivos currículos y documentos soportes que acreditan haber recibido en primer lugar la capacitación correspondiente, que son mínimo 40 horas intensivas que la DIRAC ofrece y prepara a todas estas personas naturales. Deben también adjuntar lo que es la copia del reglamento de procedimiento de cada mecanismo que se vaya a implementar para poder resolver las controversias, el reglamento de ética, la tasa de o tabla de aranceles que van a aplicar para cada uno de los tipos de mediación, ya sea mediación, arbitraje o conciliaciones en el caso que implementen conciliaciones. Estos compromisos se mantienen a través de programas que ya están prediseñados a través de requisitos directamente de los centros, no de los centros de mediación, sino de la Dirección General de Resolución Alterna de Conflictos. Durante el proceso posterior a la presentación de la solicitud con toda la documentación que ya te mencioné, la DIRAC verifica la solicitud, confirma con los documentos adjuntos que hayan sido presentados en forma. En el caso de que haya algún error o alguna omisión que ellos quieran emitir, pueden perfectamente poner en conocimiento a los solicitantes y ellos, esto se da dentro del término de 15 días para que ellos puedan subsanar las omisiones o los errores que hayan cometido dentro de la solicitud. Previo a estos 15 días, una vez que se subsanen, ellos hacen una inspección in situ en el lugar para revisar efectivamente las instalaciones si realmente cumplen con los requisitos aptos para la sala de mediación. Se completa la documentación, se hacen las inspecciones correspondientes y la DIRAC tiene el término de 15 días para emitir la resolución, ya sea autorizando o acreditando o denegando la solicitud, pero puede suceder eso. Ellos deben, aún así, aunque lo vayan a negar, deben de emitir una resolución administrativa. La acreditación de los reglamentos internos del centro, las tablas de aranceles, listas de los neutrales, en este caso de los mediadores o los árbitros, deben de aplicarse a través de una circulación, porque se tienen que poner en conocimiento de la ciudadanía en general la acreditación y las personas, ¿verdad? Cómo se va a llamar el centro y se tiene que publicar a través de Gaceta Diario Oficial. En el caso también de que se den los cierres o suspensión de las acreditaciones, también se publican en la Gaceta. ¿Cuáles son las obligaciones legales? En primer lugar, de que los centros deben sí o sí publicar las resoluciones, como ya te dije, tanto de los reglamentos como de la constancia de acreditación. Tienen que estarlo renovando de manera periódica, es decir, cada año. Deben de reportar cualquier cambio que se dé dentro del centro, puede ser de que ya un mediador se va o fallece o decide voluntariamente no aceptar, por ejemplo, o no continuar con como facilitador, como tercero imparcial o neutral, como ellos le llaman, y se pueden hacer todos estos cambios. Entonces, estos cambios se tienen que reportar de forma inmediata. Creo yo que aunque no te ponen un plazo, igual siempre te consideran 15 días máximo posteriores a los cambios. Tienes que reportarlos, tienes que informar. Debes de preocuparte por estar actualizando, capacitando al personal sobre algunas modificaciones o disposiciones internas que la DIRAC publique, y se deben de estar presentando los informes correspondientes y estadísticos de manera semestral. Toda modificación relacionada a los centros tienen que informarse y en el caso de que esté el centro cerrado por un término mayor a los 3 meses,
en la cual no había ningún informe, ninguna justificación, ningún tipo de actividad como tal, como centro acreditado. Esta pues se presume efectivamente que es un centro inactivo y que no está dando atención al público en general. Y para ello pues ya se proceden a emitir este tipo de resoluciones correspondientes, unas pues que acreditas y la otra pues que se decrete el cierre como tal, todo a través de la resolución. Puedes ver que en este sentido, el modelo que tienes ahí a la vista, que te estoy presentando, hace referencias que una vez que analiza la documentación presentada por el solicitante junto con la realización de la inspección, que opción que siempre tienen que realizar, ellos constatan que se está cumpliendo con todo lo requerido conforme ley y por tanto procede la dirección a acreditar a la entidad y le ponen el nombre de la misma, ¿verdad? Ahí te dan un número de registro correspondiente y la ficha en la cual se está emitiendo la resolución. Son sencillas las resoluciones, si puede ver, Cristiana, nada más como parte del modelo. De todas maneras, nosotros, yo te dije que vamos a trabajar haciendo un acuerdo de una mediación para poder tener. Adicional, también te ponen, así como la acreditación que va junto a la resolución, van en el orden consecutivo, como llevan en los libros, perdón, de acreditación del mismo centro, ahí te ponen el número que corresponden y las fechas y el año que tiene que coincidir con la de la resolución. Y bueno, ese sería como parte de los centros que tenemos. Adicional, es importante, que yo te dije que íbamos a hablar que para poder resolver los asuntos a través de los métodos alternos existen lo que es las mediaciones previas penales. Dentro de estas mediaciones previas se pueden, por ejemplo, hacerse la circunscripción, se hace en Managua, se hace en Occidente, se hace en una circunscripción sur, oriental, la Segovia, en la circunscripción central, la norte, la costa Caribe norte, la costa Caribe sur. En ese sentido, ellos especifican la competencia de estos centros de mediación según la jurisdicción. Entonces, ellos, una vez que ellos tienen establecido cuáles son, por ejemplo, circunscripción Managua, esta hace referencia a las que está ubicada, por ejemplo, en el distrito, las delegaciones y distritos de la Policía Nacional y hace referencia, porque todas están dentro de las estaciones de policía, y hace referencia a los 9 distritos que existen, más la delegación de Matiares y la delegación de San Benito. Porque ahí tenemos, por ejemplo, distritos, sabemos que han sufrido un poco de cambio, ¿verdad? Lo de los distritos, eso ya lo manejamos, pero aquí teníamos en su momento lo que es el distrito 1, que era Mercado Oriental, el 2 Lindavista, la subdelegación 2 que es Vía Guadalupe, la delegación 2 Barrio Altagracia, la delegación 3, perdón, Barrio San Judas, la 4 es la Yac Delgado, la quinta. Disculpe, le escucho bastante largo. ¿Cómo? ¿Me escuchas largo? Casi no. Ahí está mucho mejor. Tal vez por lo que bajé la voz. No, te estaba diciendo, debe de ser de que porque me apoyé a la silla, entonces ahí esa distancia en la cual ya no me escuchaste. Pero no sé si entonces cuando te comencé a decir lo de los distritos que corresponden a la Sí, que ha circunscripción, surgido bastantes cambios. Sí, exacto, que ahí se sí. han dado algunos cambios en cuanto a una reestructuración de distritos, que en su momento estábamos con lo que era el distrito 1 el mercado oriental, creo que porque antes era el 4 si no me equivoco. El distrito 2 Lindavista, distrito subdelegación 2 que ya era Villa Guadalupe, o es Villa Guadalupe, la delegación 2 el Estadio, el distrito 3 Barrio Altagracia, la delegación también 3 que tenemos en el barrio San Judas, tenemos el distrito 4 que es la Yac Delgado, la quinta es Centroamérica, la delegación también tenemos quinta como reparto chip, la 6 tenemos la subasta, la 7 Villa Venezuela, el distrito 8 Tipitapa, el 10 tenemos Ciudad Santino y la delegación de Matiares y de San Benito.
que es la que tenemos para la parte de Managua. ¿Qué quiere decir? Que es allí donde están los centros de acreditación autorizados. Fuera de las privadas, ¿verdad? También, por ejemplo, en Occidente, que está en el complejo judicial y en las delegaciones de la Policía Nacional de León y Chinandega. En la parte de la circunscripción sur, los complejos judiciales y la delegación de la Policía Nacional de Granada y Rivas. En la oriental tenemos el complejo judicial y la delegación de la Policía Nacional de Masaya y Diriamba. En la circunscripción de las Segovias tenemos el complejo judicial de Estelí, Somoto y Ocotal y adicional la delegación de la Policía Nacional de Estelí. En la parte central tenemos el complejo judicial de Huigalpa, Guaco, San Carlos, Acoyapa, El Rama y Nueva Guinea. Ahí lo tenemos, lo que es la circunscripción de la delegación de la Policía Nacional en Huigalpa. Tenemos en la parte de la circunscripción norte, aquí tenemos el complejo judicial de Matagalpa y Jinotega. También la delegación de la Policía de Matagalpa y de Ceba. En la circunscripción de Costa Caribe Norte es el complejo judicial de Wilby y la Casa de Justicia de Ciuna. Ahí básicamente está operando. Y lo que es la circunscripción de Costa Caribe, aquí tenemos el complejo judicial de Bluefield. O sea, es allí donde están, digamos, esos centros de mediación previa en materia penal que lo tenemos. Existen, digamos, otros centros en materia civil que también están autorizados también por circunscripción para solicitar las mediaciones en Managua. Tenemos la sede central de la DIRAC en los complejos judiciales de Nejapa, Tipitapa, Ciudad Sandino, Casa de Justicia del Crucero, San Rafael del Sur y Ticuantepe. Dentro de las sedes ubicadas en las delegaciones de los distritos policiales, están solamente en materia civil autorizada el Distrito 2, que es en Lindavista, en Barrio Altagracia, que es el 3, el 5 Centroamérica y las Subastas, que es el 6. Y en la parte de la circunscripción norte, aquí tenemos el complejo judicial de Matagalpa y Jinotega. En la parte de la costa Caribe Norte y Sur tenemos los complejos judiciales de Wilby y la Casa de Justicia de Ciuna y el complejo judicial de Bluefield. Esto para mediación civil. En el occidente, el complejo judicial de León, tenemos el de Chinandega también está autorizada. En la de la circunscripción sur, el complejo judicial de Granada y Rivas. En la de Oriente, el complejo judicial de Masaya y Pinotepe y la Casa de Justicia de la Concepción. La sede está ubicada en la delegación de la Policía de Diriamba, también está autorizada para realizar mediaciones civiles. En la parte de la circunscripción de las Segovias, los tenemos los complejos judiciales de Estelí, Somoto y Ocotal. Y en la circunscripción central están habilitados el complejo judicial de Huigalpa, Joaco, San Carlos, Acoyapa, El Rama y Nueva Guinea. Esto para las mediaciones civiles. No sé si tienen alguna pregunta, porque tenemos para adolescentes, pero vamos a ver si nos da tiempo de poder, quienes son autorizados para conocer y mediar vía penal de adolescentes. Por ejemplo, aquí mediación previa con adolescentes detenidos. Si el delito falta, es mediable y las partes aceptan mediar, la Policía Nacional remite a las partes a la sede central de la DIRAN. Entonces, la mediación sin